Y justamente se estrena ya como dirigente nacional en estas mesas de Despierta. Marco Cortés, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos, un gusto saludarte. El nuevo en la calle. Hola. Muchas gracias, Jacob Polensky, por estar de nuevo aquí en Despierta. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Claudia Ruiz Massieu, también la dirigente nacional del PRI. Están los dirigentes de los tres partidos políticos más importantes. Partimos de lo que señalaba ayer Marco Cortés al tomar posesión. ¿Ven riesgos autoritarios, antidemocráticos de López Obrador? ¿Ven en un presidente que tiene 75% que alguien se ha arrepentido de votar por él? Yo veo que hay visos de autoritarismo muy claros, de un Congreso que está usando y abusando de su mayoría. Curiosamente, Carlos, señalando lo que antes se señaló por parte de los mismos personajes, de que no se usaran las mayorías, de que no se planchara en el Congreso, de que no se dialogaba. Hoy lo estamos viviendo al revés. Jacob Polensky, ¿cómo lo justifican? Bueno, yo creo que la mayoría de este país votó por un cambio verdadero, votó en forma contundente. Morena no llega a tener ni 3 millones de militantes y los votos fueron más de 30 millones. Lo que quiere decir que no militantes son los que decidieron el cambio verdadero porque estaban cansados de lo que habían venido. Ahora, creo que tenemos una mayoría que se debe de usar absolutamente en forma seria y responsable y que no podemos ni debemos hacer lo que tanto señalamos. O sea, no se trata de mayoritear, no se trata de no escuchar. Yo estoy a favor de que haya un diálogo en que se escuche y que se construya lo que todos los mexicanos esperan. ¿No lo han hecho? Yo creo que sí se ha hecho, que ha habido una mayoría y que les ha costado trabajo. Nosotros hemos hablado mucho con los compañeros y compañeras para plantearles que ya no son oposición, no somos oposición a nivel nacional, no en el Congreso, y de repente como que les cuesta trabajo cambiarse ese chip y reconocer que no son oposición y siguen actuando igual, y definitivamente no queremos hacer lo que sí nos hicieron a nosotros. ¿Ven riesgos autoritarios en la figura de López Obrador, Claudia Ruiz Massieu? A ver, hemos visto una clara vocación por concentrar el poder, por centralizar el poder, por desestimar a las instituciones, desestimar la ley, desestimar la Constitución, generar un diálogo, bueno, más bien no generar un diálogo y tener un lenguaje que divide, que confronta. Y la propia presidenta de Morena, de la nueva mayoría, lo está expresando. Sus grupos parlamentarios en las cámaras desestiman el proceso legislativo, no quieren diálogo, no quieren escuchar, no están abiertos a entender otros puntos de vista o a recoger argumentos, no solo de las oposiciones, de la propia sociedad civil. Todo esto, claro que nos preocupa, porque llevamos décadas construyendo instituciones democráticas y construyendo un parámetro de relación democrática donde la pluralidad cuenta, donde la ley cuenta, donde la división de poderes es un valor. ¿Cuál es el riesgo entonces? Pues el riesgo es generar un régimen que desestime todo el sistema democrático que hemos venido construyendo todos juntos durante 70 años por lo menos, y que se genere una concentración de poder que ponga en riesgo libertades públicas y la división de poderes. El riesgo es la involución. El riesgo es que regresemos el reloj 40 años y que vivamos en un país en donde una sola persona, a través de un mismo grupo, controla los poderes. Por lo pronto hoy controlarán el poder ejecutivo, controlarán el poder legislativo y tenemos preocupación de que se intente controlar el poder judicial. ¿Por qué lo digo? Hay propuestas como la de los salarios máximos, que evidentemente son muy atractivas y populares, pero que le darían en la torre a toda la carrera judicial, al escalafón interno, que lo único que provocaría es que los mejores juzgadores prefieran salirse del Poder Judicial, poner su despacho, y entonces solo imaginémonos qué tipo de juzgadores vamos a tener ahí, sí de por sí. Eso es lo que nos preocupa, que no se cuiden las instituciones, con defectos, con fallas, pero no podemos, y menos en este momento, permitir que se vulneren instituciones, equilibrio de poderes, contrapesos. Por eso Acción Nacional se opuso a la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
porque limita los contrapesos propios de la misma administración. Requerimos siempre un punto de control, de equilibrio. Por eso es que nosotros nos oponemos a lo que se pretende ya con el fiscal carnal, le hemos llamado, porque se opusieron ellos a ese fiscal cuando el PRI lo trató de hacer. Nosotros dimos la batalla en diputados para que no ocurriera y lamentablemente ya vimos que no se amplió el espectro de con cuántos votos debe ser aprobado, y además vimos que no se escuchó a la sociedad organizada que pedía más requisitos, más elementos para tener un fiscal autónomo, independiente y sin partidos. A ver, presidencia sin contrapesos. A ver, primero, el riesgo era seguir como estábamos. El riesgo era tener un gobierno como el que hizo Calderón, que era atroz, un gobierno como el que hizo Fox, de ocurrencias. Eso sí es un riesgo. Mantener y no cambiar lo que estábamos viviendo. Entonces, la sociedad, de verdad, el pueblo no es tonto, por eso votó como votó. No hay riesgo. Andrés Manuel es alguien que conoce la historia de este país, que valora la Constitución y que la respeta, y que ha planteado que todo se defina y se decida dentro del propio Congreso. Sí estamos empezando, sí necesitamos que nuestros diputados y senadores estén abiertos a dialogar, a hablar con los sectores antes de aprobar cualquier iniciativa, y que hablen obviamente también con los partidos. Se necesita una actitud de trabajo de equipo. En eso estoy totalmente de acuerdo, y nosotros vamos a impulsar que esto se realice para que no haya ningún problema. Ahora, el tema de los salarios, que les preocupa, los salarios máximos, creo que hay una posición y una visión de un salario máximo, porque es el del presidente y nadie tendría que ganar nada más arriba de él. Pero si leen la Constitución y se establece ese punto, dice, salvo quien tenga una preparación técnica que lo valide. Y hay obviamente quien tenga una preparación técnica que lo valide, pero que hablen de juzgadores y que se hable como que en verdad en este país se haya hecho justicia, por favor. Si mucha gente de está comprada. Entonces, y voy a decir, ¿no? Podemos plantear y preparar y presentar inclusive quiénes y por quiénes están comprados. Y por otra parte, voy a decir, fiscal carnal, yo lo he dicho no una, muchas veces, aquí en otras mesas. Habían aprobado los priistas con los panistas de la mano el cómo iba a ser el pase del procurador. El último procurador sería el próximo fiscal. Pero Anaya hizo todo un drama planteando todo que el fiscal carnal para cubrir aquello del lavado de dinero. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, nosotros estábamos totalmente de acuerdo. Había un procurador extraordinario del PRI, que de verdad... Cervantes, claro, a Cervantes nadie puede decir, poner en duda, la verdad, el nivel de Cervantes, de preparación, de capacidad, de todo. Y habría sido un excelente fiscal, y nosotros estábamos absolutamente de acuerdo. Pero también estaban de acuerdo los panistas. Y de repente, no, ya se volvió el fiscal carnal. Eso fue por otros intereses. Claudia Reynoso. A ver, yo creo que, como aquí se dice, el riesgo sí es una involución. Yo antes pensaba que era de regresar a 40 años antes, pero ahora realmente me preocupa que estamos viendo la posibilidad de regresar a 150 años antes. De verdad, esta tendencia a centralizar el poder nos preocupa enormemente. Nos preocupa enormemente que vemos pues un desdén por las instituciones, un desdén por la ley, vemos un desdén por los órganos constitucionales autónomos, y todo esto que se quiere plantear en falsos dilemas entre buenos y malos, entre los que quieren un país que avance y un país que no avance, entre los que quieren que la gente que tiene menos oportunidades siga teniendo menos oportunidades y los que no. Creo que todo esto no ayuda a lo que México necesita, que es que los políticos, los partidos políticos, trabajemos en construir consensos. No vemos una voluntad de construcción de consensos, no vemos una voluntad de respetar el pluralismo, la opinión, pues también de millones de mexicanos, sin regatearle un voto
al futuro gobierno y a sus mayorías en el Congreso, pues las oposiciones representamos también muchos votos y muchos distintos puntos de vista que tienen que ser escuchados y que tenemos que ser parte de la construcción del México que viene. No estamos viendo esa voluntad democrática, estamos viendo más bien rasgos autoritarios muy preocupantes. ¿Cómo se inscriben esto las consultas? Fue la del aeropuerto y viene este fin de semana otra con 10 Una puntos. multiconsulta. Bueno, pues es parte de esta tendencia a no llamar las cosas por su nombre y a buscar distraer de lo que verdaderamente hay detrás de las decisiones que se toman. La consulta pasada no contaba con ninguna legitimidad, no cumplía un solo requisito de los que contiene la ley y la Constitución para que pudiese ser vinculante, ni respecto de quién la convocó, ni de quiénes participaron, ni nada. Se busca evadir una responsabilidad de gobierno. Tomar decisiones de gobierno es difícil, implica tener conocimientos técnicos de muchas materias. Si se hubieran sometido a consultas populares, supuestas consultas populares, como las que vimos en el aeropuerto y la que se está planteando, grandes obras de infraestructura que hoy tenemos, México no sería la potencia económica que hoy es. No se hubieran hecho presas, no se hubieran hecho autopistas y hoy otra vez se busca evadir la Constitución y la legalidad para hacer un planteamiento, pues la verdad, populista, buscando decir que es un ejercicio de democracia directa y participativa que no cumple con ningún requisito y que francamente me parece es otra vez buscar engañar a la gente para evadir una responsabilidad política. Las consultas. Las consultas son una farsa y lo digo por esto. Si podemos apreciar hoy en un periódico de circulación nacional, tenemos una imagen de donde se va a construir la refinería. Ya se está moviendo tierra, ya hay preparativos y la consulta va a ser este fin de semana. Es una broma, es tomarle el pelo a la gente, es engañarlos, es hacerlos sentir parte. La obra ya empezó. Por ello es que nosotros creemos que no es así como se gobierna un país. Un país se gobierna decidiendo con los expertos. Yo hubiese querido que la definición del aeropuerto no se hiciera en una consulta, sino con los mejores expertos a nivel internacional y nacional, de dónde conviene, por qué conviene, impacto económico, impacto ambiental, ventajas y desventajas, costo de cancelar, cuánto dinero ya se invirtió técnicamente, y no que en esta simplemente todos podamos participar cuando es una decisión tan técnica y que tiene tantas implicaciones, en donde cayó el peso frente al dólar, en donde cae la bolsa, en donde cae la calificación que tiene México como un país que atrae inversiones, evidentemente tiene consecuencias. De hecho, yo lo nombré el primer error de Andrés, sin ni siquiera ser todavía presidente en funciones. Y esta consulta del fin de semana es nuevamente a tole con el dedo, porque al menos la refinería ya están haciendo los preparativos, ahí donde estaban los manglares, ahí donde estaba la selva, ya con una afectación que habría que ver de qué tamaño es, ya están preparando, simplemente para que digan otra vez el fin de semana, la gente de Morena, los que cuentan los votos, pues que volvió a ganar la propuesta de Andrés Manuel. Jacob Polewski. Bueno, primero, en cuanto a lo que decía Claudia, yo no sé si Claudia está diciendo todo esto para que no se note o no se vea en qué situación realmente está el país. Que no es, la verdad, algo de lo que uno pueda presumir y que en verdad es una situación dramática. Dramática por el nivel que tenemos, que lo pueden comparar a nivel internacional, desaparecidos, muertos, secuestros, inseguridad, falta de... Hay todo, todas las cosas negativas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ya lo comenté inicialmente, los gobiernos de las ocurrencias de Fox y de los dislates de Calderón, que no tienen pies ni cabeza. Andrés Manuel es un demócrata que cree en esa democracia y que la va a impulsar. Y por eso es que es muy importante la democracia participativa, pero también la deliberativa. Y esto demanda empezar a buscar que la gente se comprometa, se interese, participe, que muy poquita gente contestó la encuesta pasada. Pues sí, 1 millón, pero 1 millón son más que uno, son más que uno decidiendo. Entonces creo que cada día habrá más gente que está dispuesta a opinar y a que le tomen la opinión. Y eso es lo que queremos en la calle y en los congresos y en todas partes. Y voy a decir, el tema de las consultas
lo está haciendo una organización que es la Arturo Rosenbluth, que es quien está encargado de ellos. ¿Por qué no valoran que son ellos quienes están haciendo esta consulta? El tema de la desconfianza en los mercados financieros a consecuencia de esto. Mira, creo que hubo un problema que fue por una propuesta que se planteó, que no se consultó, que hubo ahí yo creo que graves errores, no porque fuera un error analizar o revisar, por ejemplo, las comisiones bancarias. Comisiones bancarias, sino por la forma en la que se hizo. Y Andrés Manuel salió a decir, y yo lo dije también, no es una iniciativa de Morena, no estaba dentro de lo que plantearon tanto el coordinador de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Nos convocaron a una reunión, nos presentaron sus agendas en el Hilton y esta no estaba. 2 días después aparece y claro que genera una inestabilidad. Monreal la sigue defendiendo y dice que va. Mira, Monreal la sigue defendiendo y yo creo que es importante analizar los datos y sentarnos en una mesa. Hoy también decía el presidente de los banqueros, Marcos Martínez, decía que el análisis que hizo la Conducef está mal planteado. Yo no sé en caso uno o el otro, hay que sentarse y hay que revisarlo, que fue lo que efectivamente generó los problemas. Pero la verdad, los empresarios están de acuerdo y hay que revisar. Hizo Reporte Índigo un análisis del mismo aeropuerto que están haciendo en Beijing con el mismo, haz de cuenta que nos vendieron el mismo proyecto 2 veces y hablaban de 120 mil millones de pesos más. Bueno, hablando con empresarios que estaban involucrados en te dicen que ese aeropuerto iba a costar más de 500 mil millones de pesos más. Y el tema medioambiental, ese nadie se preocupó. Imagínate, es el único país donde querían enterrar un lago y donde la parte histórica no cuenta, no importa. Yo creo que hay algo que debemos precisar. Nosotros no nos oponemos a los mecanismos de democracia directa y participativa. De hecho, fueron los grupos parlamentarios mayoritarios del PRI quienes, junto con otras fuerzas políticas, hicimos posible la reforma al 35 y la expedición de la ley de las consultas populares. El tema es que se hagan conforme a lo que dice la ley. Lo que no nos parece es que se hagan supuestas consultas que son alegales, no cumplen un solo requisito legal y no pueden ser vinculantes. Sí que se hagan conforme a la ley y a la Constitución. Y respecto a la confianza de los mercados y el sistema financiero internacional, pues es clarísimo que la propia supuesta consulta amañada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o de México generó desconfianza en los mercados, inestabilidad. ¿Por qué? Porque México perdió credibilidad como un destino para la inversión, como un lugar donde no se respetan las leyes ni el Estado de Derecho. Eso es parte de los efectos que ya tuvo esa consulta, sin contar con la pérdida de empleo, la pérdida de competitividad, etcétera. Sí, mecanismos de democracia directa, sí que la gente participe, pero que se hagan conforme a lo que dice la ley y no conforme se le ocurra al gobierno en turno. Para eso está la ley, para eso está la Constitución. A ver, el problema son las ocurrencias. El problema es la falta de coordinación. Hay temas en los que nosotros podríamos hasta coincidir y es regular las comisiones bancarias. Solo hagámoslo bien. Veamos qué tipo de impactos. Hagámoslo nuevamente con los expertos y de la mano con el sector para que no se nos muevan las bolsas, para que no se nos impacte la macroeconomía. Si podemos ayudarle a la gente bajándole una tasa de un banco o una comisión, hagámoslo. Por supuesto que estamos de acuerdo, pero hagámoslo bien para no impactar la macroeconomía, para no impactar los mercados. Sí hay preocupación por las ocurrencias, porque también hay otra iniciativa de otro legislador de Morena que dice que se usen las reservas en México para que se impulse el desarrollo social. Y bueno, entonces, ¿cómo le damos estabilidad a este país frente a los otros países en el mundo? Y ahí es donde el partido que hoy domina el Poder Ejecutivo y domina el Poder Legislativo debe buscar poner orden, armonizar y cuidar a México, que es parte de lo que nosotros en Acción Nacional deseamos hacer. Nos preocupa, por ejemplo, el plan recién presentado de paz y seguridad. ¿Por qué nos preocupa? Porque habla de militarizarse en los hechos
la seguridad en México y no habla de un proyecto de cómo fortalecer las policías civiles. Nosotros en el PAN reconocemos la labor de las Fuerzas Armadas, reconocemos que sin ellas ahorita en calle no podríamos tener controlada la situación de inseguridad, pero lo que nos preocupa es que el proyecto del próximo gobierno es a perpetuum que sea el ejército el responsable y el primer respondiente en materia de seguridad. Y no vemos a la par un proyecto que fortalezca a las policías civiles, los responsables de garantizarnos la seguridad, que nos permita entonces tener la tranquilidad que el ejército sí regresará a las calles, a los cuarteles, como ofreció también Andrés Manuel. Mira, realmente se trata de un proyecto integral, de un proyecto que contempla la coordinación de los estados, municipios, policías, que plantea la capacitación de policías, sí, y tomar, además, lo que tiene tanto la policía en el judicial como la parte militar. Y hay gente capacitada, hay gente preparada, y nadie puede decir que no es el ejército quien tiene la disciplina y la capacitación, también porque el ejército sí tiene policía militar, o sea, sí existe policía militar, no quien sacaron, o sea, Calderón, el PAN, sacó al ejército, no a la policía militar. Aquí hay una diferencia, suena militar, nada más que hay militar ejército, militar policía, son dos cosas distintas y se trata definitivamente de coordinar. Es el problema más grave que tenemos, la inseguridad, y yo creo que ahí no podemos ni deben ser mezquinos los partidos, sino que tenemos que contribuir y participar todos juntos con los partidos, sociedad civil, organizaciones, para que esto salga adelante. Una última ronda, Claudia Ruiz Massieu. A ver, sin duda el próximo gobierno tiene el derecho y la responsabilidad, además, de plantear su visión de cómo quiere organizar el gobierno. Eso no lo ponemos en duda. Pero nosotros tenemos también la responsabilidad de plantear aquellas cosas que nos preocupan. Un ejemplo es justamente el darle el mando de estas coordinaciones de seguridad que se van a regionalizar a una autoridad militar. Esto también es un retroceso escandaloso en materia de derechos humanos. Creo que es algo que no debemos dejar de subrayar y que debe estar más a un debate pues abierto y franco, que no implica de ninguna manera el querer que las cosas no funcionen, al contrario, que funcionen, pero que se respeten los derechos humanos. Nos preocupa también, y no sabemos cómo lo van a acabar de detallar, vamos a estar atentos, este planteamiento de una Guardia Nacional en donde se mezclan distintas corporaciones del Estado mexicano que tienen un estatuto de creación distinto, una formación para tareas específicas que no son compatibles. Justamente eso es lo que hemos estado todos diciendo en los últimos años, que se tiene que replantear. La gente que ingresa a las Fuerzas Armadas ingresa para recibir una formación y tener un proyecto de vida que es distinto al de un policía. Por cierto, porque hubo un comentario por ayer en el programa de Tercer Grado respecto a la Policía Federal. La Policía Federal es una corporación reconocida a nivel internacional por su profesionalización, por su calidad. Y no es una fuerza que esté dedicada a tareas administrativas. De los 40,000 efectivos que la integran, 30,000 están en tareas de campo y el resto están, algunos en tareas administrativas que también se necesitan, pero muchos en tareas de investigación científica o cibernética. Creo que también hace falta esa visión de profesionalización de las policías estatales y municipales. Lo digo con claridad, Carlos, para mí sí fue un error, lo dije como senador de la República entonces, ahí fuimos compañeros con Jacob, sacar al ejército a las calles. Absolutamente. Ahora el problema es cómo regresa. Y con la propuesta que presenta Andrés Manuel, no vemos claridad de cuándo van a regresar los militares a los cuarteles, sino al contrario, se les está poniendo ser los primeros responsables. Y en una democracia no son los militares los que brindan la seguridad, son las policías, son los civiles. Esa es la naturaleza, por eso es inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia acaba de tirar la Ley de Seguridad Interior, impugnada precisamente por el PAN. Nos acaban de dar la razón. No deben ser los militares los que atiendan la seguridad, deben ser los policías. Yo quisiera conocer por parte del nuevo gobierno la propuesta para la coordinación, para el equipamiento,
para buscar homologar criterios, para que tengamos policías federales, estatales, municipales, que sean los respondientes, para tenerlos listos y en ese momento regresar a los militares a los cuarteles. En un país democrático en el mundo, así es como funciona. Hay países como en Estados Unidos, para que el ejército actúe en cualquier tipo de labor, tiene que venir un permiso específico por parte del Congreso. Aquí ya lo que estamos haciendo es decirle al ejército, te toca a ti, tú eres el responsable, y no podemos dañar la imagen también de una de las instituciones más prestigiadas, que siempre han estado ahí en los momentos más difíciles, por la incapacidad de muchos gobiernos de no haber tenido policías honestos y francos. Concluyo, Carlos, diciéndote, en esta nueva etapa, Acción Nacional va a ser una oposición seria, firme, responsable, no que obstruya, sino que construya, en todo aquello que se nos permita. Quien está en el gobierno y tiene el poder es el obligado a invitarnos a dialogar, es el obligado de invitarnos a construir. Nosotros queremos construir, nosotros haremos propuestas de mejora en los diversos temas, economía, salud, seguridad, en los temas que nos duelen a los mexicanos. Esperamos ser escuchados por quien ostenta la mayoría, esperamos poder construir, siempre respetando nuestras diferencias, porque cuando veamos que se limita el equilibrio de poderes, que se transgredan las atribuciones de gobernadores o de alcaldes, que se quiten contrapesos internos, ahí vamos a estar, que no se limiten las instituciones, que logremos fortalecer y cuidar lo que bien que mal México ha avanzado. Ahí va a estar Acción Nacional, dando esas batallas con firmeza, pero también va a estar el PAN construyendo en aquello que sea posible. Bueno, primero diría que Andrés Manuel ha dado muestras claras de trabajar con todos y para el bien de todos. Se ha reunido con todos los gobernadores, los ha respaldado, los ha apoyado, les ha tendido la mano y les ha dicho vamos a trabajar juntos. Y los gobernadores así lo han visto y creo que hay una excelente relación entre ellos, siendo de los diferentes partidos. Y ha sido Andrés Manuel el que les ha planteado a todos, diciendo, el gobernador es el gobernador, pido respeto, trabajemos en forma conjunta. Él lo ha planteado, él va a trabajar para todos. Nosotros somos los partidos y donde podríamos plantear las oposiciones. Yo planteo toda la apertura para que nos sentemos a platicar, a acordar, a buscar que las cosas funcionen y funcionen bien para este país. Esa es nuestra posición y nuestra postura. Ahora, a veces, de verdad, en los juicios encuentras una situación demencial o bipolar, porque por una parte reconocen que es una decisión del presidente hacer estas obras y demás, pero por otra parte lo juzgan porque tome la decisión de consultar. Entonces, la verdad es que es una facultad y él lo podría hacer sin consultar. Sí hay el interés de buscar la democracia participativa y deliberativa, porque queremos democracia plena. No va a ser tan rápido, porque hay que ir, así como los propios de Morena tienen que reconocer que ya no son oposición y actuar en consecuencia, así también la gente tiene que aprender a escuchar a todos, aunque no tengan puesto ni no tengan cargo, aunque sean 1 millón o aunque sean medio, valen más sus opiniones que las de una sola persona. Muchas gracias a los tres por acompañarnos esta mañana y muy buenos días.